Damos la bienvenida con un cordial saludo a los estudios de HCJB, a la ministra secretaria nacional de Planificación, Saria Moya. Es grato tenerla aquí en este espacio que lo transmitimos por 89.3 FM para Pichincha y las diferentes repetidoras en otras ciudades y provincias del país. También estamos por nuestro canal de YouTube en video, en vivo en este momento. Usted formó parte de la comitiva que estuvo presidida por el presidente de la República, Daniel Noboa, en Estados Unidos, en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, cumpliendo una amplia agenda. Podemos recordar parte de lo que fueron los resultados de esta visita a los Estados Unidos y especialmente a la sede de la ONU. Muchísimas gracias, Edwin, por el espacio y porque podemos conversar con ustedes y comentarle a la ciudadanía lo que realizamos mientras estuvimos ahí. Y bueno, lógicamente tuvimos que interrumpir la misión debido a la emergencia que estaba viviendo la ciudad de Quito y otros lugares del país. Durante la gira que tuvo el presidente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea General número 79, él abordó temáticas que son fundamentales a ser debatidas en un contexto internacional como lo es la seguridad. La seguridad no es un problema solo de los ecuatorianos, es un problema no solo de la región, es un problema internacional debido a que, como sabemos, en el Ecuador se transportan sustancias sujetas a fiscalización que son demandadas en otros mercados y es por eso internacionales y es por eso que tenemos que unirnos. La seguridad es la base del desarrollo, al igual que otros objetivos que están en la Agenda 2030. Aquí el presidente tocó temáticas muy importantes, como por ejemplo la vinculación de la juventud a la formulación de la política pública y uno de los resultados importantes que tuvimos porque obviamente el discurso que él dio en la Asamblea General va vinculado a las acciones que nosotros tenemos en el marco de la cumbre. El Ecuador, a través de la Secretaría Nacional de Planificación, participó en un evento de co-creation, es de co-creación, en el cual se busca con gobiernos europeos vincular a la ciudadanía joven para que pueda formar parte de la formulación de la política pública. En el Ecuador, el 40% de nuestra ciudadanía es una población joven y también logramos tener acercamientos con UNITAR, quienes ya tienen presencia en el Ecuador, es una agencia de las Naciones Unidas que trabaja con juventudes y con quienes vamos a impulsar una agenda de trabajo para que en el siguiente Plan Nacional de Desarrollo la voz de los jóvenes pueda tener una estructura y un posicionamiento. En el plan que lanzamos tuvimos 160 aportes de los jóvenes, pero ahora queremos que ellos tengan más herramientas para participar en la formulación de la política pública. Ese sería uno de los resultados, digamos, este enfoque con los jóvenes. ¿Desde cuándo entraría dentro del plan este accionar y las sugerencias de la juventud ecuatoriana? El siguiente Plan Nacional de Desarrollo se construirá de mayo a agosto, de acuerdo a lo que determina el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, y durante estos meses queremos vincular a la juventud. Les invitamos a que estén atentos de nuestras redes sociales, porque van a abrirse varios espacios en los cuales ellos tendrán capacitación en términos de formulación de política pública, ciclo de la planificación, seguimiento de la política pública, evaluación, y esto se hará de la mano con los organismos multilaterales. Estamos conversando aquí en HCJB Noticias con la ministra Saria Moya, secretaria nacional de Planificación, sobre esta agenda cumplida en los Estados Unidos. Y en materia así de seguridad, algunos logros que se han concretado para, como usted bien lo mencionaba, el tema de seguridad es global. Sobre todo en este tema del narcotráfico, preocupa a Estados Unidos, a Europa, que desde el Ecuador estén saliendo contingentes de drogas, ¿no?, hacia estos mercados. Entonces, la lucha debe hacerse tanto acá como en los principales destinos, ¿no? Exactamente. El Ecuador forma parte del Consejo General de la ONU y ha estado desempeñando un trabajo realmente excelente. Hemos recibido muchas felicitaciones y es en este espacio en el cual se generan sinergias con otros países de la región. Nos reunimos, por ejemplo, con el presidente de Paraguay, con quien pudimos delimitar cuáles son los retos en común que nosotros podemos enfrentar y
el tipo de ayuda que se está solicitando hacia los países miembros de las Naciones Unidas y que, como ya lo ha indicado la canciller, hemos recibido bastante apoyo de Estados Unidos y es una agenda que se sigue concretando. Entonces, es más que nada vincular al resto de los países para que hagan controles también al interno de sus fronteras. La demanda de las sustancias que generan tanta violencia en el Ecuador está en los países desarrollados, en los países donde tal vez se necesita un tipo de control distinto para que no tengamos esa presión en el marco, en el ámbito logístico del transporte de las sustancias. Seguimos conversando y ya en el plano local, doméstico, también hemos estado un tanto asustados acá en Quito, bastante en algunos casos por estos incendios que lamentablemente afectaron algunas viviendas, la flora, la fauna en el Cerro Auqui sobre todo ha sido afectada. El presidente y la comitiva precisamente tuvieron que adelantar el retorno Ujú. para estar presentes y prestar atención. ¿Cómo podríamos sintetizar fue, digamos, el trabajo del gobierno nacional desde diferentes espacios, ¿no? Diferentes instancias del gobierno mismo? Claro que sí. Las consecuencias que vimos los incendios, hay indicios, como ya lo han anunciado las autoridades, de que la mayoría de estos incendios son provocados. Pero ¿por qué son tan dañinos? ¿Por qué es tan fácil que dañen tanta flora, tanta fauna? Es por el nivel de sequía que tenemos. Y ese nivel de sequía responde a una problemática que también es mundial, y es la falta de adaptación que tenemos como países y como naciones ante los cambios climáticos que existen. El cambio climático es algo que se nos ha venido anunciado y es algo que también lo estuvimos tratando en el marco de las Naciones Unidas. Forma parte del objetivo 13, cambio climático de la Agenda 2030, y no somos el único país que tiene este riesgo. El riesgo lo tiene también, por ejemplo, Brasil, que tiene media selva amazónica con incendios provocados. Entonces, claro, si es que yo sé que alguien prende un incendio y esto no hay tanta sequía, es más fácil de controlar, pero tenemos ahí una vulnerabilidad. Entonces, nosotros al regreso, lo primero que se hizo fue sesionar en el COE, un COE en el cual tuvimos la participación del alcalde de Quito. Es muy importante la articulación con los gobiernos locales porque en temas de emergencia el gobierno local es el que nos dice, miren, hasta aquí puedo cubrir yo, esto está determinado en la normativa y a partir de esto necesito la ayuda del gobierno central para activar emergencia y para activar otro tipo de ayuda que se puede dar especialmente desde el Ministerio de la Vivienda y los bonos desde el MIES. Nosotros sí tenemos capacidad inmediata, digamos, con la ayuda de donaciones y con lo que tiene el MIES para poder entregar en términos de asistencia social. Pero para los bonos y para las viviendas es muy necesaria esta articulación que ha existido. Y también aquí se trabajó en un convenio conjunto entre el Ministerio del Interior y el Ministerio del Ambiente. ¿Por qué es importante que estos dos ministerios se unan? Porque aquí hay que prevenir los delitos vinculados al ambiente. Entonces, la ministra Palencia anunció que ya tiene un equipo de trabajo en la Policía Nacional que se va a especializar en este tipo de delitos porque se catalogarían también como terrorismo, porque estás generando terror en la población. Esto en lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Y en cuanto a la reforestación, restauración con el Ministerio de Precisamente. Ambiente, ¿qué pasos se van a dar? El proceso de reforestación es un proceso que tiene varios pasos y la ciudadanía tiene que estar muy atenta al trabajo que va a existir aquí también, un trabajo articulado con los gobiernos locales, no solo aquí en Quito, sino en los lugares donde se han presentado este tipo de eventos, porque hay que hacer una preparación de la tierra, hay que limpiarla, hay que prepararla y esto se hará a través de las directrices, lineamientos del Ministerio del Ambiente en conjunto con los gobiernos locales y también aquí se unirán las fuerzas como por ejemplo de defensa para que nos ayuden a reforestar. Y aquí se va a armar una buena plataforma para que la ciudadanía se vincule a este trabajo de la reforestación, especialmente con especies endémicas que son más resistentes Eso tanto en al Quito cambio como en climático. otras ciudades y provincias del país donde se han producido estos Exactamente. Esto incendios. se lo tiene que hacer a nivel nacional.
Ahora también estamos viviendo con el tema de la crisis energética, ¿no? El gobierno anunció anoche que a partir de hoy se reducirán estos racionamientos eléctricos que en algunos casos han sido de varias horas, ¿no? Eso puede contarnos junto a otras acciones que también se viene desarrollando para suplir este problema de crisis de energía eléctrica. Claro que sí. Las consecuencias en el ámbito energético también son una consecuencia de nuestra falta de adaptación al cambio climático. El 72% de nuestra matriz energética depende de nuestro recurso hídrico, del agua. Es decir, si no llueve, 72% de nuestra energía está comprometida. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es incorporar fuentes de energía que sean distintas a la hídrica para poder tener un margen de reacción mejor en este corto plazo, pero también en el mediano y largo plazo con energías renovables. En lo que respecta al cortísimo plazo, sí se ha trabajado con el Ministerio de Energía para que los cortes en las horas pico sean un poco menores, todavía son necesarios en las horas pico y mucho hacemos como ciudadanía si en estas horas reducimos la demanda innecesaria. Muchos focos prendidos donde no se están utilizando. Tenemos ahí un trabajo muy grande por hacer. En otras regiones, por ejemplo, en Europa es muy común, está internalizada en la ciudadanía estos pequeñas acciones que realmente reducen la demanda de forma sustancial. Y la idea es también pues tener estos horarios de corte donde sean menos incómodos para la ciudadanía, por eso hay periodos en la madrugada. Y también se está coordinando con el sector productivo, porque para ellos tal vez es mejor en ciertos sectores trabajar 4 días de corrido y parar un día de producción. Entonces esas cosas se están articulando también para generar la menor incomodidad. Nosotros entendemos perfectamente la frustración que puede sentir la ciudadanía. Para nosotros también es frustrante, es duro tener que tomar estas decisiones en medio de este contexto. Una consecuencia que hemos heredado de la falta de inversión en energías renovables que se ha realizado por años y que no se le da la prioridad porque dan resultados en el mediano y largo plazo y a veces las decisiones se toman solo para lo que te van a ver inmediatamente y nosotros no podemos en este caso dejar de hacer lo que es importante por atender solo lo urgente. Entonces tenemos una agenda de trabajo energética que tiene medidas de corto, mediano y de largo plazo que han estado detenidas. Una de esas acciones es activar el Toachi Pilatón, un proyecto que ha estado prácticamente dormido por más de 10 años, ¿no? Y ayer me parece estuvo el presidente Sí, visitando, estuvo ¿no? visitando porque ya entra en operación en diciembre, de acuerdo a los datos que ha dado el Ministerio de Energía. Y también tenemos ya, como hemos explicado en otras veces también, está ya preparado y ya se lanzó el mapa solar que nos dice dónde tenemos nuestras potencialidades. Antes no se contaba con esta información. Las potencialidades están en la Sierra Norte y en la costa sur, en la parte de la costa del sur. Pero lo más potente es en toda esta parte a partir de Imbabura hacia el Carchi hay un buen potencial solar ahí de energía. Entonces hay mucho interés de inversionistas europeos en poder entrar a proveer de energía en ese sector. Esto va paralelo al proyecto económico urgente que ha enviado el presidente de la República a la Asamblea Nacional, en el cual sobre todo se busca que el sector privado pueda involucrarse en la inversión, pero no Exactamente. solamente hasta 10 la generación megawatts, de 10 megawatts, sino sino hasta 100. 100, ¿no? ¿Puede Exactamente. explicarnos más detalles Claro de que esta sí. iniciativa legislativa? Esto ya formó parte de lo que enviamos en el anterior proyecto de ley, pero no pasó este artículo. Entonces estamos insistiendo porque el sector privado tiene una buena capacidad para invertir de forma eficiente y eficaz en estos sectores. Entonces, tenemos que unirnos todos como país para solucionar esta problemática. Obviamente se tendrán los controles que se necesite tener, pero es necesario que todos podamos tener esta capacidad de apoyar a reforzar nuestra matriz energética. Y eso será, el proyecto contemplará opciones para que el sector privado invierta en generación, pero también en la otra fase, ¿no? De la transmisión y la distribución en estas otras instancias también, o solo para la generación con fuentes alternativas, obviamente, inclusive.
La distribución siempre va a ser regulada por el Estado, porque ahí es un eslabón bastante sensible, pero lo importante, y obviamente se tendrán todas las regulaciones que se deban tener para que no se genere un problema en esa parte, que entiendo que es una preocupación que puede existir, pero lo importante primero es ampliar este margen para poder generar más energía y también hacerlo con las debidas precauciones financieras que puedan tener los proyectos, y eso también contempla el proyecto de ley, pues dice que se podrían generar fideicomisos y algunas estructuras financieras que les ayude a que esta inversión sea segura. Tal vez tiene algún informe respecto de cómo andan las centrales en el austro ecuatoriano con las lluvias que sobre todo en el río Tomebamba se habían presentado. Se recuperó un poco la cota de Masar, pero todavía no lo suficiente como para parar los cortes. Sí tenemos mejores niveles hídricos, pero es necesario todavía controlar la demanda. Y también aquí, mientras más uno a uno controlemos nuestra demanda, más fácil va a ser salir del periodo de los cortes. Estamos conversando con la ministra Saría Moya, secretaria nacional de Planificación. Por acá recibí un comentario que hacía referencia a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para este año. Y usted lo hizo referencia hace unos instantes. Me gustaría ampliar un Claro que poco sí. más, ¿no? En cuáles se les está dando más prioridad. Ya nos dijo, por ejemplo, la juventud, pero hay temas como el ambiente y muchos más, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos otros que le están dando prioridad de cara a los objetivos 2030? La agenda se compone de 17 objetivos. Nuestros objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo están vinculados a todos los ODS, es decir, no hemos dejado de lado ninguna de estas temáticas que son prioritarias. Tenemos un énfasis en nuestro Plan Nacional de Desarrollo en el eje de lo social, salud, educación, inclusión económica y social, que forman parte o que se alinean a los objetivos fin de la pobreza, hambre cero. También tomando las decisiones de una manera que sea sostenible, nos alineamos a los ODS que tienen que ver con adaptación al cambio climático, resiliencia y ciudades que sean inclusivas y sostenibles. Este gobierno, asimismo, tiene política pública definida para poder mejorar los niveles de equidad y de igualdad que se pueden tener en los diferentes grupos poblacionales, incluyendo el de las mujeres. Tenemos una agenda de trabajo con ONU a través de ONU Mujeres con Spotlight. Somos uno de los países que mejor ha utilizado ese espacio con Naciones Unidas y tuvimos un espacio para presentar los resultados del trabajo en medio de la Agenda 2030, y esta iniciativa Spotlight está vinculada a dos ODS, el de equidad y el de igualdad de género. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver cómo estas sinergias, cuando yo trabajo en un objetivo, tal vez estoy cumpliendo varios objetivos a la vez, no solo uno. Están entrelazados por lo Están general, ¿no? entrelazados y de hecho en nuestro examen nacional voluntario, que está disponible en nuestra página web, se puede ver parte de estos interrelacionamientos. Uno toma una meta y de repente al cumplir algo en esa meta, genero una buena sinergia en el resto de los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a concluir, nos quedan un minutito exacto. Me gustaría, mirando a esa cámara, que haga un llamado a esto que nos estaba mencionando, a contribuir en esta emergencia eléctrica para consumir lo que sea necesario y no Necesario. desperdiciar tanto el agua como la energía eléctrica. Sí, muchas gracias a la ciudadanía por toda su comprensión, por su paciencia. Estamos haciendo todo lo posible porque resolvamos y reduzcamos el nivel de los racionamientos de electricidad. Es necesario que nosotros controlemos nuestra demanda de tal manera que podamos seguir haciendo nuestro diario vivir de la manera más normal posible, pero también viendo esas ventanas de oportunidad para reducir la demanda y la presión que ponemos en el sistema de energía eléctrica. Podemos tomar varios ejemplos de otros países, como mantener las luces apagadas en los lugares donde no las estamos utilizando, desconectar los electrodomésticos que no están utilizando, y a veces pareciera que ese foquito pequeñito no hace nada y hace muchísimo. En Europa es muy común salir de la casa y dejar solo la refrigeradora conectada, incluso el microondas lo desconectan. Son varias de estas medidas que son pequeñas, Se nos fue pero el que son tiempo, nos van importantes. a cortar. Ha sido la ministra
Sería Moya, secretaria nacional de Planificación, aquí en HCJB Noticias. Siempre Muchas bienvenida. gracias.